Vamos a resolver ahora el ejercicio número 8 del ejercicio 179 de álgebra de Baldor, y estamos resolviendo ecuaciones con sistemas numéricos con dos incógnitas. Vamos a empezar por realizar las operaciones indicadas. Aquí tengo un 5 que multiplica lo que está entre paréntesis y este signo negativo que afecta lo que está aquí. Entonces hacemos las operaciones y me quedaría 5 positivos por x positivo sería 5x. 5 por más 3y serían más 15y. Menos por más me da menos. Aquí es como si tuviéramos multiplicando un 1 por todo esto, sería 1 por 7x, sería menos 7x. Un menos 1 por el más 8y serían menos 8y igual a menos 6. Reducimos términos semejantes y tenemos 5x menos 7x serían menos 2x. Y luego tenemos 15y positivos menos 8y serían más 7y igual a menos 6. Y esta sería nuestra ecuación 1. Ahora vamos a resolver las operaciones indicadas aquí y me quedaría 7x menos 9y menos por más me da al menos, 2 por x serían 2x, menos por menos me da más, 2 por 18 serían 8 por 2, 16 y llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3, serían 36y igual a 0. Reduzco términos semejantes y sería 7x menos 2x son 5x. 36y positivos menos 9y serían más 27y igual a 0. Y a esto le vamos a llamar como ecuación 2. Ahora, para tener una visibilidad de cómo están nuestras ecuaciones, las voy a juntar. Pongo menos 2x más 7y igual a menos 6. Y tengo 5x más 27y igual a 0. Aquí tengo que eliminar ya sean las x o las y. Yo por simplicidad lo que voy a hacer es, aprovechando que ya tienen el signo cambiado, voy a multiplicar esto por 5 y lo de abajo lo voy a multiplicar por un 2. Haciendo las operaciones sería 5 por menos 2x serían menos 10x. 5 por 7 sería 7 por 5, 35y igual. 6 por 5 son 30, pero este tiene un signo negativo, lo ponemos ahí. 2 por 5x serían 10x positivo, más 2 por 7, 14, llevamos una, 2 por 2, 4 y una, 5, 54y igual a 0. Ahora, como podemos ver aquí, ya puedo eliminar las x. Menos 10 más 10 es 0. Y tenemos la suma de estos. Sería 5 más 4 son 9. Y 5 más 3 son 8. 89. Y esto es igual a menos 30. Ahora vamos a resolver esto y sería y es igual a menos 30 sobre 89. Si se fijan aquí, debemos de ver si hay un número por el cual se pueda dividir. Por ejemplo, si nosotros dividiéramos el 89 entre 3, ¿cómo nos quedaría? Sería 3 por 2, 6 y sobran 2. Bajamos el 9. 7 por 3, 21, 7 por 4, 28 y sobra 1. No nos daría exacta la división, entonces vamos a continuar. O lo que podemos hacer es revisar si hubo aquí algún fallo, porque esta fracción ya se ve algo extraña. Pero bueno, vamos a continuar. Y vamos a sustituir el valor de y
Vamos a sustituir, déjenme limpio aquí. Vamos a sustituyendo y en ecuación 1 y sería menos 2x más 7 que multiplica y, pero y vale menos 30, 89 igual a menos 6, sería menos 2x y tenemos menos 7 por 3, 21 sobre 89 igual a menos 6. Vamos a multiplicar todo por 89 y sería el 89 que multiplica al menos 2x, luego menos el 89 que multiplica a 210 sobre 89 igual al menos 6 por el 89. Este y este se harían un 1, entonces me quedaría 89 por menos 2x serían menos 9 por 2, 18, llevamos una, 8 por 2, 16 y una, 17, menos 210 igual menos 6 por 9 son 54, llevamos 5, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, son 53, entonces menos 178x es igual a menos 534, este está negativo, lo pasamos del otro lado positivo, 210, entonces menos 178x es igual, hacemos la resta de 534 negativos más 210, sería 534 menos 210 nos da menos 324, entonces x es igual a menos 324 sobre menos 178. Si hacemos la división nos daría como una fracción. Aquí, como podemos ver, menos entre menos es más y nos quedarían 324 sobre 178 y este sería nuestro valor de x y el de aquí sería el valor de y. Ahora podemos hacer la comprobación para ver si estos valores son los correctos y haríamos la sustitución en la ecuación, por ejemplo la 1 sería menos 2 que multiplica x, pero x vale 324 sobre 178 más el 7 que multiplica y vale menos 30, 89 igual menos 2 y sí, más 7 igual a menos 6. Ahora hacemos las operaciones indicadas. Tenemos menos por más me da menos, 2 por 324 son 648 sobre 178, menos por más por menos me da menos, 7 por 3, 21 sobre 89 igual a menos 6. Si nosotros hacemos las divisiones, vamos a hacerlo, el 648 entre 178 me daría menos 3.64 y si ahora dividimos el 210 entre 89 me daría menos
2.46. Si sumamos este 2.46 más el 3.64, nos está dando el 6, más o menos negativo. Entonces esta es la comprobación del ejercicio número 8. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.